Hola jóvenes, muy buen día. En esta cápsula nos corresponde iniciar el ciclo 4, tema ¿por qué el clima en la Tierra es dinámico? Y mi pregunta es ¿por qué es importante estudiar el clima? Anteriormente habíamos estudiado el dinamismo de la corteza terrestre en relación a las placas tectónicas, ¿no es cierto?, y lo que generaban. Y bueno, al igual que en la corteza terrestre, la atmósfera es dinámica, está en movimiento, puesto que observamos en ella, o por lo menos hemos tenido la oportunidad en nuestro país, observar una serie de fenómenos que alteran, ¿no es cierto?, nuestro entorno e influyen también en nuestra vida. Temas que es el clima, elementos del clima, factores que determinan el clima. Algo tenemos de aprendizaje previo, ¿no es cierto?, porque lo experimentamos. Y luego vamos a ver algunos fenómenos atmosféricos y estudiaremos los movimientos terrestres, como la rotación y la traslación, y cómo estos determinan el clima en toda la región y específicamente en nuestro planeta. Entonces, seguimos con la ruta. Meta: determinar factores del clima y elementos del clima, que no es lo mismo, ¿no es cierto?, para comprender cómo estos alteran e influyen en nuestra vida cotidiana. Y si bien es cierto, no tenemos mucho conocimiento de las condiciones meteorológicas, a más de lo que podemos escuchar, ¿no es cierto?, en TV Tiempo, definimos el clima como un conjunto de características atmosféricas propias de una región a lo largo de las estaciones. Estamos hablando de primavera, verano, otoño, invierno, y también de los años. Y esto puede darnos un poco de sentido. Conjunto de características atmosféricas propias de una región. Nuestro país, ¿no es cierto?, se caracteriza por la diversidad de climas. Tenemos todo tipo de climas. Y bueno, acá les presento, ¿no es cierto?, este sector es el lado norte. Puede ser Vallenaco, Copiapó, Bahía Inglesa. Tenemos el desierto de Atacama. Tenemos una zona sur, la región de los ríos, lagos, ¿no es cierto?, y ahí específicamente está el lago Poe. Y bueno, tenemos la región glaciar, que es muy determinante, ¿no es cierto?, en la característica de todo nuestro país. Y te presento la siguiente situación. Claudia y Mauricio realizaron una investigación relacionada con las temperaturas mínimas, que se muestra como de color celestito, ¿no es cierto?, y las temperaturas máximas, que acá la observamos de color rojo, y las precipitaciones, que lo estamos observando con las barras ahí, las barras azules, del lugar donde ellos viven. Y en este estudio incluyeron un gráfico, que es lo que les estoy presentando. Si observamos en relación a la temperatura máxima y la temperatura mínima, vamos a ver que siempre mantienen, ¿no es cierto?, una distancia. No logran mezclarse la temperatura mínima con la máxima. Y si bien es cierto, la temperatura mínima generalmente está entre los 0 y 15 grados Celsius, la temperatura máxima, ¿no es cierto?, podría estar entre los 15 y a 30 grados Celsius. Por lo tanto, aquí, si bien es cierto, observamos de repente unas variantes, pero se mantiene esa diferencia. Y lo que observamos acá son las barras de precipitación. Pero ojo, aquí tenemos que
determinar, ¿no es cierto?, el estudio del clima de una región, y eso se determina aproximadamente en 30 años, es decir, 3 décadas, y que estos chicos están cumpliendo con esa condición. Estamos hablando de 1983 a 1993, aquí tenemos que hacer un corte y ver qué ocurre en la región, ¿no es cierto?, en 10 años. Y lo que observamos brevemente es que hay muy baja precipitación, sí, casi nada. Sin embargo, de 1933 al año 2003, que es otra década, ¿no es cierto?, se ve un aumento de precipitación acá bastante. Al inicio de la década del 90, ¿no es cierto?, podemos observar que hay una abundancia de precipitación y son 2 eventos que ocurren específicamente en esta década. Y en la tercera década, que vendría siendo del 2003 al 2013, observamos que aumenta la precipitación de las lluvias. Por lo tanto, este personaje y Mauricio, por ejemplo, plantea o concluye que el tiempo atmosférico de las últimas décadas, estamos hablando de 3, ¿no es cierto?, ha ido variando, ha ido cambiando. Puede ser en relación a las precipitaciones. Y Claudia señala que lo correcto es afirmar que el clima es el que ha cambiado. Por lo tanto, aquí tenemos 2 conceptos, tiempo atmosférico y clima. ¿Serán lo mismo? Esta pregunta va para ustedes. ¿Los conceptos clima y tiempo atmosférico significan lo mismo? De eso se trata y vamos a estudiar. Pregunta entonces, ¿qué conceptos científicos nombrados en la situación anterior son nuevos para ti? ¿Con qué lo relacionas? Explica. Y pregunta 2, ¿estás de acuerdo con lo que se señaló o lo que señalaron estos estudiantes? Explica. ¿Qué podemos decir sobre la diferencia? Mira, si observas esta gráfica, cuando hablamos de clima, estamos hablando de años, estaciones y meses. O sea, aquí estamos hablando de un tiempo más global. En relación al tiempo atmosférico, que se habla de un evento de días, de horas o minutos, como son las precipitaciones. De eso está esta imagen. Entonces, clima, ¿no es cierto?, se considera todas las condiciones atmosféricas que ocurren en una región determinada durante un tiempo bien prolongado de tiempo. Estamos hablando al menos de 30 años de observación. Y el tiempo atmosférico es el estado transitorio, momentáneo que hay en la atmósfera para un lugar o momento determinado. Pero este puede cambiar. Por lo tanto, el tiempo atmosférico de cada día lo determina los elementos climáticos, como son la temperatura, la humedad, las precipitaciones y el viento, que vas a tener que revisar más adelante de qué se trata cada uno de ellos. Entonces, como actividad 2, dice leer las páginas 92 y 93 del texto escolar. Cuidado, aquí hay que corregir, porque en la guía me parece que puse 90-91, y para complementar lo aprendido señala cuáles son los elementos del clima. Recordemos que los elementos del clima son fenómenos ya físicos que se presentan en una de las capas de la atmósfera, específicamente de la troposfera, de cuya interacción dependen las condiciones del tiempo atmosférico. Estos son temperatura, presión atmosférica, como lo habíamos señalado anteriormente, humedad, precipitación, viento, y también podemos incluir la radiación solar. Ojo ahí. Y te dejo como tarea de práctica independiente determinar cuáles son los factores del clima. Acá te dejo una imagen. Están en el libro de clase
la página 89, 90, 91 me parece. Y los factores del clima son las condiciones geográficas que determinan el clima en una región. O sea, esto es más global. Y influyen, ¿no es cierto? También acá la interacción de los elementos del clima que anteriormente lo habíamos señalado. Por lo tanto, estamos hablando de específicamente la altitud, ¿ya? La cercanía al mar, la circulación oceánica, la latitud y el relieve. Por lo tanto, lo invito a determinar, ¿no es cierto?, las características de estos factores. Nos vemos en clase, chicos. Y recuerden que hay que ya trabajar un poquito qué hice en esta clase para aprender, qué parte del contenido te gustó más, qué fue lo que más te costó aprender en esta sesión y para qué sirve conocer el clima de una región. Nos vemos, chicos, que estén bien.